ahora sobre libros, ya estuvimos hablando de películas y de series, y ahora como dice por allá la profesora Conchita en uno de los comentarios, eh, también se puede viajar eh, sin salir de casa a través de los libros, y eso es una gran realidad. Mientras contactamos con Clara, la voy presentando. Clara Machado es gerente de desarrollo de Endemol Shine Boondog, estudió Historia del Arte en la Universidad de Michigan, bloguera, lectora y promotora de lectura y escritora. Y sobre todo una persona demasiado linda. Bienvenida, Clara. Ay, tan bello. Gracias, Juan. Qué chévere estar aquí, de verdad, compartiendo tantas cosas maravillosas. Muy contenta, de verdad. A pesar de todas las circunstancias, pues hay que ponerle buena cara y tenemos muchas cosas para sonreír. Así es, sin duda alguna, tenemos motivos para sonreír, más allá de todo lo que podemos estar viviendo, que estamos todos encerraditos en casa. Es así, es así. Clara, te identificas siempre en todas tus redes como lector. Sí. Y entiendo que sí lo eres, porque además debo confesar que quien me motivó indirectamente a retomar la lectura el año pasado de nuevo y a volverme un poco medio compulsivo leyendo, y ahorita que está la pantalla aquí con nosotros. Sí. ¿Cómo comenzaste a amar tanto los libros? ¿Y qué les recomiendas a los que están comenzando en este mundo de la lectura para hacer en estos primeros pasos? Mira, bueno, mi historia con los libros viene de la infancia, ¿no? O sea, mis padres, desde que estaba pequeña, mi mamá cada vez que yo le preguntaba algo me decía, búscalo en un libro. Entonces se convirtió primero como en una fuente ¿sabes? Una fuente de satisfacción, de búsqueda o de resolución de la curiosidad, ¿no? Después, bueno, a lo largo de mi vida, después yo estuve un tiempo en un internado y los libros se convirtieron en mi refugio. O sea, y yo aprendí a utilizarlos como justamente una fuente de calma de la ansiedad, de búsqueda de mí misma. Y me acostumbré, o sea, lo he tenido por etapas. Pero se volvieron parte de mi vida, ¿no? Y casi que podría contar mi vida a través de los libros. Creo que si uno está empezando, porque a lo mejor pasaste por esa época que dejaste los libros por cualquier razón, por el trabajo, porque nos distrae la televisión o lo que sea, y quieres volver a leer, busca algo que te guste. O sea, muchas veces yo siento que hay muchas recomendaciones de cosas que o están de moda o son grandes autores, pero al final del día lo que yo le digo a los lectores es busca algo que te guste, o sea, es tan sencillo como eso es lo que nos atrapa. No hay libros mejores que otros, o sea, técnicamente puede que lo haya, pero al final del día el mejor libro es el que a ti te gusta y el que a ti te llega, y eso es lo maravilloso. Sí. Okay. Muy bien. Mira, ¿qué libros crees tú que nos puedes recomendar para comenzar el hábito de la lectura? Yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo era novicio, hubo un padre que nos dijo, para comenzar a leer, empiecen con libros pequeños. Ajá, exacto. Y en ese momento lo hice así porque uno siente como una satisfacción cuando lo termina. Claro. Y te dan ganas de leer otro. En cambio, si empiezas con algo como muy grande y no lo terminas, pues te quitan las ganas de seguir leyendo. Es así. Como por frustración. Pero, ¿qué libros recomiendas tú para esas personas que están empezando, que sean de fácil lectura? Bueno, más que de fácil lectura, sino que puedan atrapar. Mira, por ejemplo, fíjate, hay libros, o sea, todas estas novelas que están hechos justamente pensados para enganchar al lector. No siempre son, o sea, te va a impresionar, porque no siempre son los más cortos en números de páginas. O sea, hay libros que son cortitos y que son muy duros de leer. Y hay otros que a lo mejor tú los ves y por las dimensiones dices, yo no voy a poder con ese ladrillo, es demasiado gordo, y te atrapa y en pocos días lo leíste. Por ejemplo, hay un autor que se llama Javier Moro, que es un español que hace novelas históricas, y ahorita justamente es un buen momento para leerse su libro que se llama Flor de Piel, que trata de cómo sacaron cómo distribuyeron la vacuna contra la viruela en América y luego en otras partes del mundo. O sea, además en esta época en que hay no solo lo que estamos viviendo con el virus, sino que
todo lo que está pasando en cuanto a gente que no cree en la medicina, que no cree en la ciencia, que duda tanto. Es un libro que te enseña de dónde vienen tantos de esos descubrimientos que nos permiten hoy en día estar sanos y que nos van a permitir resolver todo este problema. Es un libro que tiene aventura, política, ciencia, historia. Está contado para que te lo devores. Súper completo. Súper completo, muy fácil, no es nada. Él me encanta. Él tiene otro libro que se llama El Imperio Eres Tú, que también te lo devoras porque es una novela sabrosísima, pero es historia. Y es sobre Pedro I, que fue emperador de Brasil. O sea, yo cuando me leí ese libro, yo no tenía ni idea que había habido un emperador en Brasil. Y la verdad es que su historia es fascinante. Entonces, esos son libros de verdad divinos para leer. Luego, por ejemplo, los libros de la trilogía de Trajano, de Santiago Posteguillo, a mí me gustan mucho porque también es la antigua Roma, son aventuras, que tienen que ver pues con cómo llegaron los romanos a Iberia y la lucha contra Aníbal y tal y qué sé yo, pero de verdad que maravilloso. Y él tiene otro que se llama Yo soy Julia, que es un nuevo libro que también es muy, muy bueno. Bueno, nuevo, ya tiene como 2 años, de hecho ya va a sacar otro, pero es el último, digamos. Es que sí, van muy rápido. Y está bien interesante también, o sea, porque son autores que si bien no son los libros más cortos, son libros sencillos de leer. Si les gusta más como el romance, hay una autora que se llama Elena Ferrante, que tiene una trilogía. El primero se llama La Amiga Especial, si no me equivoco, y está muy bueno. Y además HBO sacó la adaptación a serie, entonces pueden hacer como ese juego. Esa es otra cosa interesante, ¿no? Que hoy en día, con las series, una cosa que es bien divertida es hacer ese cruce del libro a proyecto audiovisual. Entonces, por ejemplo, podemos aprovechar estos días para leernos Juego de Tronos, o justamente la trilogía de Elena Ferrante. Drácula, que también salió la serie, es otro libro que es un clásico y que lo lees con una facilidad extraordinaria, no es tan largo. Frankenstein es otro libro que es un clásico que lo puedes leer y que sigue siendo muy vigente y que no se te va a hacer pesado y no vas a recordar con horror tu maestra de bachillerato que te hacía leer y te obligaba, sino que vas a decir, wow, qué maravilla. Esos son libros que yo recomiendo. Pero yo recomiendo sobre todo ir con el género que te gusta, o sea, con lo que te apasiona, con lo que sientes que conectas y no ir por una lista específica que hizo otra persona, porque así te conoces tú como lector y todo es válido. Así es. Mira, te voy a preguntar sobre 2 cosas. Estas no estaban en nuestra... Esas son preguntas imprevistas. Vale, Primero, vale. Coméntanos un poco de tu decálogo para los lectores, porque cuando lo leí me pareció demasiado genial, además que es hecho como para padres y como para que fomenten en sus hijos, más que lo fomenten, para que respeten el derecho a sus hijos de tener cerca a los libros y de leer. Exacto. O sea, coméntanos un poco cómo nació eso y si nos puedes decir algunas pinceladas de eso que está genial. Mira, yo te voy a contar cómo nació eso, porque fue muy cómico. Yo, la primera vez que fui a dar un taller a una librería en Caracas, llego a la librería y no fue nadie, cero. O sea, estaba yo sola con mi ego herido. Entonces yo me senté en una silla y dije, ¿por qué no vino nadie? O sea, voy a hacer algo útil con este tiempo en vez de ponerme triste porque no vino nadie. Y me puse a hacer ese decálogo. Dije, ¿qué quiero hacer yo o qué podría hacer yo para animar a la gente a venir y para conectar con los libros? Y me vino así, pero como inspiración divina, ¿no? Y esos 10 pasos que tienen que ver con cómo nos acercamos a los libros, que tienen que ver con cómo yo me enamoré de los libros, cómo yo siento que he conectado con muchas personas a lo largo de más de 10 años que tengo promoviendo lectura, con gente como tú, que lo más lindo que me pueden decir en la vida es que retomaron los libros o que se acercaron a un libro por algo que yo comenté o que yo compartí. Entonces nació esa idea porque muchos lectores que yo he conocido no les gustan los libros porque lamentablemente nuestro sistema educativo, y fui maestra durante un tiempo, está hecho para que el alumno odie leer. O sea, no es, imagínate, o sea, te obligan a leer algo y después te hacen un examen preguntándote detalles sobre lo que leíste.
Te voy a hacer un paréntesis. Ajá. Los que nos están escuchando, que son jóvenes, confirmen si lo que está diciendo Clara es verdad. Yo como estudiante de mi momento lo confirmo. O sea, yo tuve profesores maravillosos y me inspiré en ellos, pero tuve otros y formé parte de un sistema de que te hacía preguntas que realmente no tenían que ver contigo como lector o como ser pensante, sino que tenían que ver contigo como máquina para aprenderte detalles de un libro, y eso no es lo que importa de la lectura. Lo que importa es cómo ese libro te cambia, qué ideas te genera, cómo conecta con tus sentimientos. Y entonces yo desarrollé justamente este decálogo pensando en cómo podemos hacer como papás para llevar a nuestros hijos y para estimularlos, y como maestros para acercarlos a los libros y que eso sea algo que quede y que perdure, ¿no? Y poco a poco lo he estado viendo con mis hijos, ¿no? No son perfectos, no es que son lectores que llegan todos los días y que, disculpa mamá, pero no quiero ver televisión. No, eso no pasa. Pero sí es bonito cuando se enganchan con sus libros y vamos a una librería y les gusta. Entonces la verdad es que ese fue el origen del decálogo del niño lector, y después como que tomó vida propia. Después di muchos cursos en los que sí fue gente, y lo he publicado en periódicos y lo he llevado a la radio, y ha sido algo muy bonito para mí, la verdad, es poder compartirlo y poder vivirlo con mis chamos también. Sobre todo el último paso del decálogo, que es un libro o sea, que no lo subestime. O sea, darle a nuestros hijos libros que no lo subestimen. Y esos son los únicos libros que yo considero que son malos libros. O sea, cuando tú abres un libro y te das cuenta que el escritor te está explicando las cosas como si tú no las entendieras, eso es un mal libro. O sea, al final del día la historia puede ser sencilla, puede ser romántica, puede ser terror, no tiene que ser filosofía pura, siempre y cuando sea algo que tú sientas que te está empujando a pensar, y que cuando cierres ese libro tú vas a ser distinto. No necesariamente mejor, pero sí distinto. Así es. Clara, te voy a dar 4 géneros literarios. Así yo voy diciendo el género y tú me vas diciendo un libro. Okay. Pero mientras tanto le voy a dejar tarea también a los que nos están viendo. Les voy a pedir que vayan comentando sus libros favoritos también, y a ver, que Clara probablemente los ha leído y nos los va a medio comentar. No si tienen alguna necesariamente. pregunta para Clara también. Voy con los géneros. Ajá. Tienes 5 segundos para responder cada uno. Ok, qué angustia. Romance. Mira, de romance, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, 100 años de soledad, aunque sea realismo mágico, pero yo lo meto ahí en romance. Hay uno que me gusta muchísimo, que se llama Los Recuerdos del Porvenir, de Elena Garro. También es realismo mágico, pero siento que al final es una historia que tiene romance. Esos son los libros que me gustan a mí. Y para las lectoras más, como te digo, no trato de no ser una lectora pretenciosa. Me siguen gustando los libros de Danielle Steele y de V.C. Andrews. O sea, creo que son libros perfectos para perderte en una historia súper novelosa que te lleva, ¿sabes? Pero ¿por qué no? A veces hace falta. ¿Terror o suspenso? Mira, como te dije, de terror o suspenso, bueno, cualquier cosa de Stephen King. Él es increíble, maravilloso. Reconozco que It es un libro que no me lo he podido leer completo del pánico que me da, pero qué bien escribe ese hombre. Tiene 1963, es un libro maravilloso de él. Como les digo, esos libros de Stephen King, ustedes los ven así y dicen, Dios mío, o sea, aquí van a encontrar la cura del coronavirus 3 veces y yo no lo voy a haber terminado, y se los juro que no lo pueden soltar. O sea, y es un libro maravilloso porque es la historia de un hombre que consigue como un túnel que lo lleva al año 1963, y entonces tiene que se propone prevenir el asesinato de Kennedy. No, es increíble, y también lo adaptaron a serie de televisión. Drácula y Frankenstein son otros que recomendaría como imprescindibles. Infantiles. Bueno, imagínate, dependiendo de las edades, voy a ir con uno muy reciente, que están por traducir al español, pero en inglés se llama The Wild Robot. Es un libro bellísimo sobre un robot que se queda atrapado en una isla. La isla está desierta de seres humanos, pero no de animales. Entonces es como la relación del robot con la naturaleza.
Ese libro lo leí con mi chiquitín de 10 años y fue, bueno, hace una belleza. Luego hay un libro que se llama El árbol rojo de Sean Tan, que siento que es filosofía pura o poesía pura, mejor, para cuando nos sentimos perdidos y solos. Es una belleza de libro, como está escrito, como está ilustrado. Y yo se lo regalaría, o sea, yo se lo regalé a María Corina, mi hermana, por ejemplo, en un momento, porque siento que es un libro que sirve para cualquier persona que tiene tareas difíciles en la vida. Y luego hay una serie de libros de un autor que se llama Max Velthuis, es un poco enredado ese apellido, pero él es holandés y los edita Caré, y es la serie Sapo. Sapo es sapo, sapo enamorado, sapo tiene miedo, sapo y la muerte, sapo en invierno, en fin, o sea, todas las aventuras, todos los sapos. Pero Sapo, fíjate, por ejemplo, Sapo es Sapo, es el propio libro para regalarle a tu amiga o amigo que siempre tiene un novio que lo trata mal y el problema es que no se halla a sí mismo. Ese libro es para aprender, es del tóxico, exacto. Ese es un libro para aprender a querernos a nosotros mismos. Es una belleza, se los recomiendo mucho y bueno, ni hablar para los niños. Ajá. Ahora, un género que bueno, es tu pasión, la historia. Ay, bueno, imagínate. Ay, oye, mira, ahí dependiendo de la época, creo que un libro que es interesante para nosotros es la historia de Penguin de América Latina. Lo editó en español el Fondo de Cultura Económica y es un libro, sí es un poco largo, pero es muy, muy, muy entretenido de leer. Y se llama tal cual así, The Penguin History of Latin America, y en español, La Historia de América Latina. Fíjate, ese libro cuando abre te cuenta de algo que a mí me encantaba como eran contado en el colegio. Porque creo, perdón, es que el perro se asomó perdón, como estamos en vivo, el perro se asomó a la ventana y me asusté. Me acordé del meme. Perdón, me asusté horrible. Estamos en vivo. Bueno, ese libro, cuando abre, te cuenta que Cristóbal Colón y venían en sus barcos llegando, y ellos llegaron a ver la costa y era de noche cuando vieron la tierra. Entonces tuvieron que pararse porque les daba miedo seguir de noche, tenían que esperar a que fuera de día. Y entonces ellos describieron América Latina de la siguiente manera: como acantilados blancos iluminados por la luna. O sea, imagínate tú, qué frase tan bonita sobre nuestro continente, el cual a veces maltratamos tanto, ¿verdad? Y entonces yo cuando empecé a leer estas cosas tan poéticas y tan bellas, sentía que si me las hubieran contado así en el colegio, a lo mejor hubiera sido mejor alumna de historia. Entonces, ese por un lado. Luego, siempre recomiendo leer mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial. Está Alza y Caída del Tercer Reich, que es un clásico. Está, digamos, está uno que es La Ladrona de Libros, que es una novela, no es un libro de historia como tal, pero La Ladrona de Libros, lo que me gusta de ese libro de Marcus Zusa, es que ese es un libro que te habla de todo el tema de la Segunda Guerra, pero desde niños alemanes. Y yo siento que a veces olvidamos un poco que la guerra la sufrieron también un montón de ciudadanos que se vieron envueltos en todo ese horror y que estaban de parte de un bando, pero quizás sin saber en dónde estaban, y esa es la parte más triste de la guerra. Entonces recomiendo ese libro también. Y bueno, el Penguin, Penguin Random House, tiene una serie de libros de historia de Europa que van desde la antigua Roma hasta nuestros días, que también está maravillosa y la pueden buscar también, de Penguin, historia de Europa de Penguin, y escoger cualquiera de esos libros de varios historiadores muy reconocidos y todos muy interesantes y muy bonitos. Excelente. Mira, vamos a leer algunos comentarios y saludamos a todos los que no hemos podido saludar. Nos están viendo desde República Dominicana, desde Caracas, desde Barquisimeto, desde Bogotá, Coro. Saludos a Ana.
Nos están viendo desde Chile, desde la isla de Margarita. Wow. Por acá ponen Ajá. entre libros que recomiendan mitos y realidades sobre El secreto de Camilo Cruz. Y les va a cambiar, no dice que les va a cambiar la vida, les recomiendo. El Principito se ha llevado el premio porque muchos lo han recomendado por acá dicen El perfume. El perfume es muy bueno, sí, el perfume es muy bueno y la película también me gustó mucho. Si los pupitres hablaran, de Oscar Misle. Ay, no lo conozco, pero lo voy a buscar. Claro, Oscar Misle habla mucho del tema del bullying, creo que puede ser también un tema interesante hoy en día. Y nos los recomienda una hermana Agustina muy querida, la hermana Ana. Bendición, hermana. Un saludo, hermano. Acá. La ladrona de libros, nos dice la profesora Conceição. Dice Kader Abdullah, los de Kader Abdullah, que son muy buenos. Y de romance de Nicholas Sparks. Ajá, claro. Bueno, ¿sabes qué? Libros de romance, a mí un género que me gusta mucho es el de la literatura juvenil. A pesar de que soy adulto, por lo menos físicamente, porque el corazón creo que siempre seré adolescente, pero la literatura juvenil tiene libros de verdad bellísimos. Por ejemplo, Cartas de amor a los muertos es un libro precioso. Bueno, quizás ese no es el mejor ejemplo en términos de romance, pero ese libro es precioso porque ese libro trata de una chica que le ponen una tarea en el colegio de escribirle una carta de amor a alguien que está muerto, y ella se la empieza escribiendo a Kurt Cobain. Y de ahí en adelante ella hace como tanta catarsis con ese ejercicio que empieza a escribirle cartas a otros cantantes famosos. Está muy bonito ese libro. O sea, los libros para adolescentes, como esa es una edad, una época de la vida en que todas las emociones están tan a flor de piel, los autores que logran conectar con los adolescentes hacen cosas que a los adultos nos vienen muy bien de vez en cuando. Así que, sí. Clara, otro presupuesto que lo hablaba con Ángel hace rato, es que muchas veces tanto las películas, las series o los libros son sus personajes. Ajá. O sea, logramos hacer empatizar con ellos de una manera que digo, leo este libro solamente por estas que me enamoraron. Ajá. Para ti, 3 personajes que a lo largo de tu vida como lectora te han marcado. Ay, ok, bueno, mira, voy a empezar con uno que ya nombré, que es Frankenstein. Frankenstein a mí me marcó porque, bueno, primero yo tenía muchos prejuicios que traía como de la cultura pop y de los monsters y tal y qué sé yo. Y realmente ese es un libro súper humano. Es un libro que trata sobre la tolerancia, sobre aceptar a los que son diferentes y sobre, siento yo, que el amor más puro, o sea, sobre alguien que está buscando un ser que le ofrezca amor. Y creo que en el mundo en que vivimos, ese mensaje es demasiado urgente y poderoso. Y ese libro, además, yo, como te digo, lo leí con mucho prejuicio porque yo decía, ay, Frankenstein, todo debe ser, tú sabes. Y es tan bello que fue para mí una lección de humildad y de aprender a que uno no puede juzgar algo que no conoce. Ese por un lado. Y eso, a ser más abierta y más tolerante con lo que es distinto a mí. Otro personaje que me marcó, que me gusta mucho, es Emma Bovary, de Flaubert, la Madame Bovary, porque, bueno, creo que es un trayecto también que tiene que ver con el autoconocimiento, con esa, o sea, como cómo tú puedes ir en espiral hacia tu propia destrucción, y cómo la sociedad también te puede empujar a eso. Y digamos que uno va leyendo ese libro rogando, como con un deseo de llegarle al personaje y decirle, no hagas eso. Pero creo que también a la vez uno hace ese mismo viaje internamente y a lo largo de la vida, pues, te conviertes muchas veces en Madame Bovary. Flaubert decía, yo soy Madame Bovary. Creo que todos a veces tenemos esos momentos en nosotros mismos, independientemente de las circunstancias. Y otros personajes, o personajes en plural, son los de Jane Austen.
Y Jane Austen también, de nuevo, esas son unas novelas que les recomiendo. Hablando de romance, no sé cómo no lo dije en ese momento, Dios, pero recomiendo todas las obras de Jane Austen. Yo siempre tengo esta discusión con muchos hombres que les parece que esas son novelas para mujeres y tal y qué sé yo, y esas son de las novelas más profundas e inteligentes que hay en la historia de la literatura y no se les ha dado el valor, el reconocimiento que merecen. Y de nuevo esos son personajes que yo me traigo porque tienen que ver con los sentimientos más profundos del ser humano. El orgullo, bueno, orgullo y prejuicio, pero después tienes Emma, por ejemplo, que Emma, si los que, se me va a caer la cédula, pero si algunos de los que nos están escuchando llegaron a ver a Clueless de Alicia Silverstone, esa es una adaptación de Emma. Y bueno, y todos sus libros tratan justamente todo el tema de la sociedad y de cómo encajamos dentro de sociedades que son excluyentes y sobre todo con las mujeres. Lo que no quiere decir que sean libros para mujeres. Y ya para cerrar ese tema, un personaje de la vida real es una profesora iraní que se llama Azar Nafisi, que escribió un libro que se llama Leyendo Lolita en Teherán. Y justamente la profesora Nafisi habla de Jane Austen, además de otros autores. Y la profesora Nafisi, cuando llegó la revolución y ella daba clases en la universidad, y cuando empezó la represión, sobre todo, de todo tipo, pero sobre todo hacia las mujeres, ella comenzó unas clases clandestinas en su casa, donde leían los libros prohibidos por la revolución, y entre esos Lolita, toda la obra de Nabokov, la obra de Jane Austen. Y ese libro a mí me pegó mucho porque si bien nosotros en Venezuela no han llegado a prohibirnos libros de esa forma, los han prohibido de una manera indirecta, porque son difíciles de conseguir, costosísimos. Entonces lo hacen de una manera muy maquiavélica. Pero esa sensación de que ella abrió un espacio de vida para sus alumnas en su casa leyendo esos libros, conectó conmigo y con esta misión de compartir lectura. Entonces ese es otro personaje que me llevo. No es literario en el sentido de que no es ficción, pero es también un personaje de la literatura para mí. Clara, en 20 segundos, Ajá. 3 libros con sus respectivos autores de obligatoria lectura para esta cuarentena. Ok, para esta cuarentena yo leería El hombre en busca de un sentido, que yo sé que ese tú lo amas, porque ese es un libro que habla justamente de la resiliencia. Trataría, en la medida de lo posible, yo sé que es monstruoso, pero yo trataría de irme con un clásico como Don Quijote, porque tenemos mucho tiempo por delante y buscaría, hay unas adaptaciones o unas versiones modernas que creo que nos pueden servir muchísimo, y creo que tener una meta como esa es como ponerte a hacer un rompecabezas de 1000 piezas y te va a distraer y te va a dar un objetivo y creo que es un libro bonito para leer. Y por último, leería Sidi de Arturo Pérez Reverte. Es el último, que no he podido pasar de la segunda página. Que yo sé que tú no estás, pero a mí me gustó muchísimo Sidi y creo que es un clásico reinventado, y creo que esa historia del Cid que viene a luchar y que es un caballero que tiene el honor por delante y la patria por delante, es una novela del destierro, pero creo que es una novela que también es inspiradora, y creo que ese tipo de versión de la humanidad nos hace falta ahorita. Así es. Muchísimas gracias, Clara, por acompañarnos hoy. Espero que se repita de nuevo, porque de verdad es genial hablar contigo del libro. Claro, cuando quieras, yo feliz, me fue volando el tiempo. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Hoy. Esperemos que mañana puedas también vernos, y aprovecho y le hago la publicidad aquí. Ajá. El día de mañana a la misma hora, por aquí, por este mismo canal, estaremos con Marta Patricia García Teruel. Ella es psicóloga y terapeuta. Estaremos hablando precisamente de esto último que nombraste, la resiliencia. Okay. Y bueno, invitadísimos todos los que nos están viendo para seguir por acá. Muchísimas gracias, Clara, Ángelo. A ustedes.
por acompañarnos hoy, de verdad. Ay, no, sí, y claro que si no me pierdo la de la resiliencia, es muy importante. En estos días yo creo que Sí. todos necesitamos pensar un poco de eso. Tenemos el tiempo Sí. para hacerlo Sí. y sí, bueno, Sí. gracias. Bueno, siempre a la orden, Saludos. Juan. Cariños, bye. Y a todos los que están acá conectados, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Les pido que envíen sus banderitas o sus ciudades de donde están viendo y gracias de verdad por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde hora México, 7 de la tarde Bogotá, 8 de la noche Venezuela y 9 de la noche Buenos Aires, Argentina y Santiago de Chile.